Ok, voy a presentar la siguiente ponencia. La ponencia número 4 se titula En el aporte de las universidades para la investigación, desarrollo e innovación, una lectura desde la cienciometría. Por parte del ponente Atilio Bustos González, de la ciudad de Santiago de Chile. Doctor en Ciencias de Información con especialidad en Cienciometría y Política Científica. Atilio es director asociado del SI Mago Research Group desde 2016 e investigador del mismo grupo desde el 2018. Fue miembro del Comité de Selección de Contenido de Scopus desde su creación en el 2005 hasta el 2012. Fue el creador del Consorcio Nacional de Acceso a la Información Científica de Chile, CINCEL. Es miembro del equipo editor de varias revistas indexadas de Scopus y WOS. Entre otras, destaca la Profesional de Información, revista en el cuartil 1, y la Electronic Journal of Biotechnology, la primera revista científica electrónica indexada en WOS. Ha sido profesor visitante en maestrías de Ciencias de la Información de la Universidad de Pompeu Fabra, Universidad Politécnica de Valencia, y de la Maestría Interuniversitaria de Argentina. Ha trabajado como consultor en más de 100 universidades de España, Francia, Holanda, México, Centro y Sudamérica. Pues bueno, le damos la más cordial bienvenida al doctor Atilio Bustos. Le cedo el uso de la voz y de su ponencia. Gracias. Es un gusto reunirme con ustedes en el Estado Simposio Internacional de Productividad. Me habría encantado que hubiese sido personalmente en Guanajuato, una universidad maravillosa, espectacular dentro de las 1.500 universidades de México, están en lugares primero, en una ciudad que respira historia y cultura por todos sus poros y es muy sensible a la inmensidad. Con esto quiero decir que lo que quiero plantear en este Congreso de Productividad o Simposio es el aporte que las universidades están haciendo a la investigación, el desarrollo y la innovación, particularmente en América Latina y especialmente en México y Colombia, dado que son el principal convocante de esta reunión. Esto es para darle una cuota de humanidad al ponente. Desde el punto de vista metodológico, lo que vamos a utilizar son fuentes de datos Scopus, tiene una mayor cobertura, particularmente en América Latina. Sin embargo, en las áreas temáticas que tienen que ver con la innovación, hay un grado de solapamiento muy grande entre WOS y Scopus, que luego en el 97%. Los indicadores que voy a utilizar son comúnmente aceptados en la literatura científica de cienciometría, pero si alguien quiere conocer los alcances de los mismos, les recomiendo consultar este compendium of Bibliometric Science Indicators, publicado por la OCDE, en colaboración con el Grupo CIMAGO, que está disponible en esta página web de acceso libre. Lo que quisiera hacer es un recorrido por 4 ejes temáticos. Primero, mostrar que en América Latina el esfuerzo investigador está desigualmente distribuido en los sectores. No solo es desigual en tamaño de los esfuerzos, sino que en el impacto de esos esfuerzos. Y que estos responden particularmente más que a las características de la estructura económica de los países, responden a las características de los sistemas científicos de los países. No de los sistemas universitarios, de los científicos. Una segunda idea es mostrar que estos son sectores, los sectores que reconoce la OCDE que dialogan poco y por lo tanto si analizamos un conjunto de indicadores de Colombia y México podemos ver que la triple del uso de ley de Roth necesariamente no se da. Es más bien una anécdota que se da en pocos casos, pero no en todos. ¿Qué es el conocimiento innovador, el impacto tecnológico y cuáles son las posibilidades y limitaciones de estos indicadores respecto de describir las capacidades de una universidad de hacer investigación que genere innovación? Y finalmente mostrar que más allá de los resultados globales de la universidad, debiéramos analizar cuál es la capacidad de generar resultados en forma autónoma. Y entonces vamos a descubrir que no necesariamente los actores más grandes son necesariamente los más innovadores, y que estamos en presencia de un conjunto de indicadores, que algunos son completamente dependientes de los tamaños institucionales y otros son independientes de ellos, y por lo tanto veremos en la innovación puede radicar con mayor intensidad en universidades de tamaño medio
a pequeños, pero universidades de las más grandes conocidas en cada uno de nuestros países. En América Latina, los países que producen más de 4.000, más de cercano a los 2.000 artículos por año son Cuba, es el más pequeño de todos, el más productivo de todos, Brasil, con 85.000 trabajos por año, lo sigue México con 27.000, luego viene Chile con 15.000. Chile acaba de superar a Argentina, que muestra una contracción en su esfuerzo. En Brasil, Chile, México crecen, Colombia crece, Argentina se viene construyendo. Ecuador crece en forma muy dinámica en los primeros años de la observación, que es el rango 2015-2019, pero luego se mantiene en la meseta. Cuba tiene una suave declinar de su producción y el resto de los países de América Latina no producen más allá de 11.000 trabajos por año. Eso significa que Brasil aporta casi la mitad de la producción de América Latina, México aporta el 15%, Chile, Argentina, Colombia aportan aproximadamente el 8% cada uno, el resto se ya ven las cifras en pantalla. Sin embargo, si colocamos esta producción científica en el contexto mundial, nos damos cuenta que Brasil aporta el 2,7% de la producción científica mundial, que fueron más de 3.4 millones de artículos el año 2019, que México llega a menos del 1% y que tanto Chile como Argentina aportan 0,5% de la producción científica mundial. Colombia está en el 0,4%. Seguramente, si no hubiéramos tenido COVID, Colombia habría seguido creciendo y habría superado a Argentina. Sin embargo, se observa que en Colombia el efecto del COVID sobre la producción científica en el año 2020 permite estimar de que va a haber una contracción del orden del 6%. Es el país occidental dentro de un conjunto de 44 países que va a tener el mayor nivel de contracción, y los otros países que no están en contracción en el año 2020 son países de Europa del Este, encabezados por Rumania, con un 14% de contracción, pero por motivos muy diferentes a los que ha sucedido en Colombia. En Colombia ha habido una contracción de los alumnos, del conjunto de alumnos matriculados en las universidades. En Rumania se han eliminado las pruebas de ingreso y se ha generado una expansión, se ha triplicado los alumnos de primer año. Por lo tanto, hay menos producción porque los profesores están más ocupados haciendo clases. El resto de la aportación de los otros países es menos del 1 por 1000, en el caso de Perú o Cuba, respecto de la producción científica mundial. Eso hace que Brasil sea el país 14 con mayor nivel de producción, México el 30, y fíjense lo curioso, estos son respecto del mundo. Chile, Argentina y Colombia son respectivamente el 45, el 46 y el 47. Y luego se produce un salto hasta las posiciones 64 para Ecuador, 68 para Perú y 84 para Cuba. Entonces, a lo que quería llegar es, ¿y quién hace la investigación? ¿En qué sector de la economía se realiza la investigación? Y nos damos cuenta que en una ventana de observación 2015-2019, Brasil concentra el 91% del esfuerzo investigador en las universidades, Chile el 91%, Colombia el 89%, Ecuador el 89%. Por lo tanto, pudiéramos decir que son sistemas científicos con cierto nivel de similitud, con distintos niveles de desarrollo relativo. Evidentemente hay asimetrías, no solo en cantidad, sino que en indicadores de calidad de esa producción, pero son sistemas altamente centrados en las capacidades universitarias. Aquí estamos diciendo que es investigación participada, eso significa que a lo menos uno de los autores de un paper tiene filiación institucional en una universidad del país, pudiendo tener otros autores con otras filiaciones en el sector empresas, gobiernos, biomédico o en el sector otros, organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, los observatorios astronómicos en el norte de Chile o los centros de investigación internacionales situados en los países amazónicos. Por lo tanto,
si las universidades hacen un esfuerzo de investigación, la pregunta es, ¿están adecuadamente estructurados, conectados con los otros sectores? ¿Son investigaciones que se realizan por oferta o son investigaciones que se realizan por demanda? ¿Cuál es el grado de sensibilidad de las universidades a la investigación por demanda? ¿Existen instrumentos públicos suficientes para articular esa conexión a los tiempos que la empresa requiere que esa conexión se dé o que esos resultados se generen? Por lo tanto, aquí estamos en presencia de una serie de preguntas. Si estos sectores dialogan realmente o en realidad existe un conjunto de políticas públicas que intentan generar unos ponentes. Existen unas universidades que intentan responder a su tercera misión y conectarse con las demandas de la economía y tener impacto sobre la economía o sobre la sociedad. Y por otro lado, existen unas empresas que en algunos casos confían mucho y en otros casos desconfían mucho del aporte que pudieran hacer las universidades a estos procesos de innovación que ellos requieren. Presento entonces a continuación dos casos en comparación, el caso de Colombia y el caso de México. En la segunda columna, lo que ustedes ven es el nivel de producción científica participada por sector, por lo tanto, pueden haber solapamientos y por lo tanto, la suma de ellos no es igual a la producción total en una ventana de observación de 5 años, lo cual nos da una confiabilidad respecto del tamaño de la observación y por lo tanto una confianza en los resultados estadísticos analizados. Nos damos cuenta que en ambos países el sector privado, o sea, de las empresas, es el que menos participa. En Colombia, en 5 años, solo hay 275 trabajos científicos que participaron las empresas. En México, eso es de 859 trabajos, contra 96.500 trabajos donde participaron las universidades, o 56.000 trabajos. Como se dan, la distribución de citas por documento también es muy diferente. En Colombia, en aquellos trabajos participados del sector privado, de empresas, tiene un mayor nivel de citación que las citas por documento observadas en el mundo universitario. En cambio, en México no hay una diferencia estadísticamente significativa de esa citación. Arriba, sobre la columna citas por documento, ustedes tienen el promedio de Colombia, 5.56. Eso demuestra que, dado la alta producción de las universidades, determinan en gran medida el promedio del país. En cambio, en el caso de México, también está altamente determinado por las universidades. Luego tenemos un indicador que permite comparaciones sobre dominios de distintos tamaños. El impacto normalizado. El impacto normalizado es un indicador de tendencia central respecto a la producción científica de un dominio determinado, en este caso un país y a su vez un sector, donde dice que uno es la media del mundo y por lo tanto valores por sobre uno, como en el caso del sector otros o del sector privado en Colombia, en que tienen 1.31 o 1.28, significa que están 31 puntos porcentuales o 28 puntos porcentuales por sobre la media del mundo. En cambio, las universidades se encuentran 16 puntos porcentuales por debajo de la media del mundo, incluso a 3 puntos porcentuales por debajo de la media del país. Nuevamente, el impacto normalizado está determinado por el tamaño de la producción, pero de alguna manera el sector otro y el sector privado mueve ese impacto en Colombia, donde el impacto medio del país es 0.87 en esta ventana de 5 años. En cambio, en México ese impacto medio es de 0.82 y el sector universidades está 23 puntos por detrás de la media del mundo y o 23 puntos por detrás de la altura de la mirada de sus colegas. Por lo tanto, los colegas me quedan 23 grados para arriba. Y obviamente esto significa que hay unos desafíos en términos de la calidad de la investigación en este país muy grandes.
Respecto del esfuerzo de publicar en las revistas de alta calidad, aquellas del cuartil 1, hay diferencia en los países. Colombia tiene una menor capacidad de llegar con sus artículos a Q1, 28,9%, pero logra impactos más altos que México. México logra un 26% de su producción de tercera universidad en Q1, y eso muestra que tiene una capacidad de llegar a revistas Q1, pero la valoración que la comunidad científica hace desde abajo es menor, desde punto 77. Y finalmente, en la última columna, lo que ustedes tienen es el número de investigadores. Esta variable es la única que está calculada exclusivamente para el año 2019, de forma tal de que no se produzcan solapamientos. Y veremos, por ejemplo, que en el sector privado en Colombia solo hay 121 investigadores y en México, en el sector privado, hay 610 investigadores activos, entendiendo como un investigador alguien que participó como coautor en un trabajo publicado en el año 2019. Con este panorama respecto no solo de la cantidad, sino que el grado de aportación de los distintos sectores y una mirada cualitativa a algunos indicadores que permiten caracterizar el efecto de esos sectores, me gustaría que nos centráramos en dos indicadores complementarios al impacto normalizado que ya utilicé anteriormente y que aquí está en la parte de abajo de la lámina. Uno es conocimiento innovador, que es el número de publicaciones, artículos, capítulos de libros, conferencias de una institución que es citada en patentes. Por lo tanto, aquí la conexión es dentro de non-patent material, cuando se hace referencia a otras producciones científicas, estas patentes están citando cierta producción científica y por lo tanto el conocimiento innovador es un valor absoluto, que es el número de trabajos que en una institución se publicaron, que fue citado. Por lo tanto, es un indicador altamente sensible a los tamaños institucionales y, por cierto, siempre las universidades más grandes tienen mayores probabilidades de lograr un indicador de este tipo, particularmente si la producción de ellas se centra en ciencias básicas, en agronomía, en ingeniería, en ciencias de la salud. Este conjunto de áreas son las que están enumeradas en el segundo indicador, impacto tecnológico, que es el porcentaje de la producción de una universidad respecto de unas áreas donde es posible hacer innovación y por lo tanto estas se comparan con esas mismas áreas en el resto del mundo, lo cual genera un indicador que es independiente de los tamaños institucionales y por lo tanto nos permite hacer comparaciones válidas. En este gráfico lo que hemos querido es justamente mostrar tres variables. En el eje X, impacto tecnológico, porque nos permite comparar países de distintos perfiles. En el eje Y, impacto normalizado, donde 1 es la media del mundo, por lo tanto, estar por sobre 1, que es el caso de Chile y Perú, tiene un cierto nivel de notariedad. Y luego el tamaño de la burbuja indica el grado, el número absoluto de trabajos que son innovadores. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que si hiciéramos un plano de 4 secciones, en el cuadrante superior derecho solo se localizaría Chile, con un impacto tecnológico relativamente alto, pero por igual al de Brasil, pero por detrás del impacto de Argentina, pero con un impacto normalizado de su producción científica sobre la media del mundo. Por lo tanto, aquí yo diría que hay dos factores que hay que analizar de forma muy interesante. Argentina y Chile, que tienen dos sistemas científicos radicalmente distintos. En el primero, el CONICET tiene asociado a ellos los investigadores y por lo tanto hay una co-investigación en las universidades y en este organismo nacional de ciencia y tecnología. En cambio, en Chile se produce una distribución de los fondos concursables de la ANID, de la Agencia Nacional de Investigación, antiguo CONICET, para fortalecer los investigadores en forma individual. Pero eso nos lleva a preguntarnos
si esas universidades logran resultados en forma autónoma o dependen de la colaboración internacional para lograr esos resultados. Porque, por ejemplo, uno se pregunta, ¿qué hace que Perú tenga unos resultados tan extraordinarios? Y podemos descubrir que en realidad Perú es completamente dependiente de la colaboración internacional y que si le saco la colaboración, cae su impacto normalizado muchísimo. Que Brasil es muy independiente de la colaboración internacional, de hecho lleva más de 50 o 60 años de una política nacional sostenida en que lo ha vuelto tecnológicamente autárquico y científicamente capaz y por lo tanto depende poco de la colaboración internacional para generar resultados, cosa que es isomórfica respecto de otros países con iguales o mayores niveles de producción científica. Colombia es altamente dependiente de esa colaboración, Ecuador también, Argentina es mucho menos dependiente de la colaboración para lograr resultados, y Cuba es autónomo, pero en realidad está en una posición muy desmejorada respecto a los otros. Por eso esta pregunta es, ¿las universidades son libres de determinar la agenda de temas a investigar? Cuando yo escucho a las empresas y respondo a sus necesidades, soy libre de identificar con las empresas esas demandas y luego presentarlas a fondos que financian la investigación. ¿Son las universidades más grandes realmente autónomas? Tendemos a llamar las universidades líderes y las asociamos a tamaño, pero en realidad ¿es el indicador correcto? ¿Tenemos una autopercepción realista respecto de las capacidades de esas universidades? Acá en Colombia hay universidades que no se les puede tocar ni con el pensamiento, porque todo el mundo salta respecto de ellas. En México existe menos esa actitud tan de protección al alma mater, pero en realidad la evidencia no muestra que exista una correlación más allá de los tamaños respecto de esos indicadores de calidad. ¿Existen las universidades libres para determinar las agendas de investigación o que demuestran capacidades de autonomía para poder investigar con impacto tecnológico o sin impacto tecnológico, pero de forma autónoma? O sea, decido la agenda de temas a investigar o la agenda me viene dada por los socios que deciden hacer algún trabajo de campo en nuestro territorio. ¿He elegido bien los socios o no he sabido elegir el lector? Para lo cual yo propongo un análisis, un doble análisis. Primero, comparar los resultados de impacto normalizado total respecto de la producción liderada. La producción liderada es aquella parte de la producción en que la he dirigido desde la universidad analizada. En este caso estamos mostrando las 15 primeras universidades colombianas, me refiero a las de mayor nivel de producción científica, comparando el impacto normalizado de 2019 con el impacto normalizado liderado de 2019, que es la burbuja, la línea azul, el impacto total, naranja, el impacto liderado. Pueden ver, por ejemplo, que en la primera institución de la Universidad del Bosque, el gap es enorme, el gap es de 61 puntos porcentuales, eso es lo que está mostrado en la burbuja, y por lo tanto las universidades están ordenadas desde mayor gap a menor gap. En algunos casos el gap puede ser negativo, cuando el impacto normalizado liderado es superior al impacto normalizado total. Y por lo tanto, en la literatura se ha demostrado que esto puede definir que hay tres grandes zonas. Zonas que son universidades que son muy dependientes de la colaboración internacional. Eso es cuando tienen 30 o más puntos porcentuales de gap. Universidades que son semiautónomas cuando ese gap está entre 20 y 30 puntos. Y universidades que son autónomas cuando ese gap es inferior a 19 puntos. Por ejemplo, la Universidad Nacional, que es la más tradicional de Colombia, la Universidad Nacional tiene un gap de 24,6 puntos porcentuales, lo cual la sitúa en semi-autónoma. Lo mismo sucede con la segunda universidad pública más grande de Colombia, que es la Universidad de Antioquia,
con 28 puntos de GAP. Esto demuestra que son universidades que una parte muy significativa de sus resultados dependen de la colaboración internacional. En cambio, universidades como la Sabana, la Francisco Pablo Santander, la Universidad del Valle, la UIS, la Universidad Industrial de Santander, la Pontificia Bolivariana, la Universidad del Norte en Barranquilla o la Universidad de la Costa en Barranquilla, que hay un mix ahí de universidades públicas y privadas, algunas de mucha tradición investigadora y otras que se han incorporado de forma muy dinámica a la investigación, muestran unas capacidades de investigación autónoma. Particularmente ahí las que son más grandes en producción, por ejemplo la UNIVALLE o la UNINORTE o la TUC, y estas muestran un grado de autonomía muy grande. Esto es una primera noción que uno deberá tener a la hora de buscar socios, y este análisis deberá hacerlo no solo a nivel global de las universidades, sino en el área temática específica en la cual espero que la universidad colabore a hacer investigación conmigo. Un segundo análisis es nuevamente un gráfico de tres variables, en el eje X impacto normalizado liderado, en el eje Y excelencia 10. O sea, el impacto normalizado liderado es una medida de tendencia central, caracteriza el conjunto de la producción de un dominio, en este caso Universidades de Colombia. Y excelencia 10 es la capacidad de producir en el 10% más citado del mundo en un año determinado o en una ventana temporal de año. Por lo tanto, en Colombia el nivel de excelencia esperado, el promedio es de 9.13 en la ventana 2015-2019 y el mundo se ha comportado en 11.47. A su vez, el impacto normalizado del mundo liderado está en punto 99, que es la línea roja, y el de Colombia está en punto 56. Si ustedes recuerdan, el impacto normalizado total era punto 87, pero cuando le aplico al liderado retrocede hasta punto 56. Ese es el grado en que Colombia depende de la colaboración internacional para lograr los resultados de investigación. En el cuadrante superior derecho de mayor mérito, que es sobre la excelencia del mundo y sobre impacto liderado del mundo, solo hay una institución, Universidad de la Costa. En otras universidades que logran excelencia por todo el mundo, excelencia que es altamente sensible en los tamaños institucionales, es la Universidad de los Andes en Colombia. Y una universidad pública pequeña, la Universidad de Cartagena, en la misma ciudad homónima. La UNINORTE, la UIS, queda en una zona de transición, estando la UNINORTE en una posición mejor. Y luego hay un conjunto de universidades colombianas donde están tanto la Nacional como Antioquia, la Javeriana, la Unibosque, la Univalle, la Bolivariana o la Unisabana, en donde la verdad no logran salir de esta zona de bajo impacto y baja excelencia. Eso nos lleva a que podemos identificar a partir de la evidencia presentada una consideración y cuatro conclusiones iniciales. La consideración es que utilizando indicadores cienciométricos no puedo cubrir todas las dimensiones de la innovación. Primero, porque la situación en patente, el número de patentes registradas es exigua. Segundo, porque la velocidad de aprobación de patentes, si bien ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años, sigue siendo relativamente lenta y por lo tanto existe un retraso respecto de los indicadores de innovación que se generan desprendidos de esa situación en patente. Por lo tanto, desde una perspectiva cienciométrica no podemos decir que esta es la realidad, solo estamos diciendo que esta evidencia ayuda a comprender mejor las capacidades institucionales, las capacidades de los sistemas nacionales, las capacidades de articulación de los distintos sectores, y a esto debiera colocarse el conocimiento experto que ustedes manejan y la sensibilidad de lo que está pasando con los instrumentos de política pública, con los clústeres, con las áreas prioritarias, con las ciudades industriales más dinámicas, porque evidentemente debiéramos entender de que existen ciertos tejidos de complejidad, empresa, universidad, con lazos de confianza que en algunas ciudades se dan mejor que en otras. Pero lo que queda claro es
en este análisis que las universidades son un actor clave en el proceso de innovación y desarrollo, que elegir bien los socios es una tarea ardua, donde la evidencia general de los rankings internacionales no necesariamente ayudan, se requiere análisis específico. Grande, y esto es muy importante, grande no es igual a calidad, a autonomía o a impacto. Y creo que esto es lo que ha quedado con mayor claridad evidenciado en los datos que he podido presentar a ustedes. Y articular mejor las empresas y el Estado se requiere avanzar muchísimo. Claramente los incentivos y los instrumentos vigentes no son suficientes, que esto más bien adquiere en algunos países, como en el caso de Colombia, una presión en que las propias universidades decidan competir en esta arena y por lo tanto marcar diferencias respecto a los resultados, pero el nivel de apalancamiento a partir de las políticas públicas es bajo. En México esto ha ido cambiando radicalmente, en el gobierno actual es radicalmente diferente a las políticas que se aplicaban anteriormente, por lo tanto estoy ligeramente desactualizado respecto de ese grado de articulación. Pero sin lugar a duda lo que tenemos es un escenario en que no solamente impulsados por el interés, creo que lo que he mostrado muestra que es posible, perdón, la tautología, que es posible colocar más evidencia para analizar lo que estamos haciendo, cómo podríamos hacerlo mejor y generar resultados de interés tanto para el desarrollo de nuestras economías como para la mejor articulación de esta triple hélice en donde las universidades juegan un rol clave. Muchas gracias. Y ya pienso las preguntas. Muchísimas gracias al doctor Atilio Bustos González. Tenemos aquí una pregunta, es particularmente una pregunta mía. ¿Qué políticas gubernamentales se tiene que suceder en nuestros países latinoamericanos para aumentar el impacto tecnológico en la investigación? O sea, para hacer más grandes los indicadores que nos mostró. En su opinión, ¿qué políticas gubernamentales tendrían que enfocarse? Debiéramos generar primero una pregunta básica, es si esta articulación demandas del sector productivo, tanto de bienes como de innovación en bienes o servicios, con el Estado y con la investigación, es un atributo que se debe gestionar a partir de los ministerios de Ciencia y Tecnología o se debe vincular a los ministerios de Economía. Cuando esa articulación se genera en los ministerios de Economía, la noción de urgencia se establece y por lo tanto la capacidad de responder con instrumentos mejor articulados es obvio. Lo segundo es si el foco lo debo poner en patentamiento o el foco lo debo poner en la apropiación que el sector empresarial haga de la innovación. Me da la impresión que algunos países están muy enfocados en el esfuerzo de patentamiento y esa articulación, la apropiación real de esas innovaciones por parte de la industria y la generación de valor agregado que él se deriva es bajo. En cambio, cuando los instrumentos están dirigidos a generar apropiaciones, por lo tanto, desde la investigación he planteado que es en asociación con una empresa o con un clúster de empresas o con un sector, estoy asegurando que esa apropiación se vaya generando. Por lo tanto, creo que hay que tener cuidado. Si lo que buscamos es tener muchas patentes, o lo que buscamos es generar ventajas comparativas a nuestras industrias que generen riqueza y por lo tanto la riqueza beneficie a las poblaciones de nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Atilio Bustos, por su interesante ponencia. Gracias por su intervención. Muchas gracias. Muy bien, pues con la intervención del doctor terminamos. Señoras y señores, agradecemos su presencia y participación en esta sesión matutina
del primer día del 8º Simposio Internacional de Productividad, organizado por la Red de Productividad RedProd. Les recordamos que para este año se tiene como tema central la investigación, desarrollo e innovación, y de I minúscula para la productividad, en el cual se realiza los días 23 y 24 de manera virtual, teniendo como anfitrión la Universidad de Guanajuato, con invitación abierta a toda la comunidad académica de México, Colombia y Latinoamérica. Les recordamos que el enlace del sitio web del evento encontrará en la sección de pósters, el cual invitamos a todos los asistentes a realizar un recorrido virtual por los mismos y dejar un comentario en el foro de cada uno de ellos para cualquier duda o pregunta, la cual será resuelta en breve y de forma síncrona a los autores. Les recuerda que les va a llegar una información del evento a sus correos registrados, por lo que les agradecemos su contestación y envío para que de vuelta a correo se les comparta su constancia de asistencia. Finalmente, se les invita a la sesión vespertina del miércoles 23 de septiembre del 2020, el cual comenzará al punto de las 17:20 horas, 5 p.m., hora de Colombia y México, con la presentación de semilleros de los estudiantes de nuestras instituciones organizadoras en nuestra sala virtual, y les informamos que en punto de las 18 horas, 6 p.m., tendremos la ponencia en nuestra sala virtual a cargo de Luis Alejandro Camacho Cubedo, de México, de la empresa Hub Consulting, con la conferencia titulada Automatización Inteligente de Procesos. Muchísimas gracias a todos por su presencia y nos vemos en la tarde. Hasta luego.